Buenos días amigos, bienvenidos a Neurolegal, espero que hayan pasado una buena semana. Hoy vamos a hablar sobre la incidencia que tiene el virus en los aspectos neurológicos. Hay muchas personas que se han contagiado y han tenido incidencias neurológicas, no solo respiratorias. También vamos a hablar con Pedro Bermejo, médico neurólogo, perteneciente a los hospitales, trabaja en hospitales de la Comunidad de Madrid, con la especialidad de neurología, y también es presidente de la asociación APRODACE, quien nos va a indicar sobre esta situación y nos va a explicar cuál es la incidencia de este virus en los aspectos neurológicos. Así es que, sin más, pues vamos a ello. Bueno amigos, pues como comentábamos, en mayo de 2020 apareció un artículo muy interesante sobre las complicaciones neurológicas por el coronavirus, donde estudios clínicos y experimentales han demostrado que la familia de los coronavirus tiene un cierto tropismo por el sistema nervioso central. Dicen que los coronavirus no siempre permanecen confinados en el tracto respiratorio y en determinadas condiciones pueden invadir el sistema nervioso central y causar patologías neurológicas. Principalmente los síntomas que se han descrito neurológicos en pacientes afectos por este virus son cefaleas, mareos, mialgias, anosmias, y ya casos más graves se han visto encefalopatías, encefalitis, ictus, crisis epilépticas, síndrome de Guillain-Barré asociados a esta infección. Hombre, son los menos, pero son datos que hay que tener en cuenta. Fijaos que este tipo de coronavirus, bueno, pues en la tabla 1 nos podemos ver la frecuencia de los síntomas asociados. El principal quizás sea la tos, con un 68% de los casos, fatiga un 38%, disnea un 19%, aquí tenemos las cefaleas en un 14% y sobre todo las, digamos, incidencias neurológicas más importantes asociadas a este tipo de virus. La revista nos establece que pues son cefaleas, mialgias, mareos y fatigas. Y también uno de los trastornos neurológicos más llamativos o que se descubrió luego posteriormente son los trastornos de olfato y del gusto. La anosmia, los trastornos del gusto parecen ser muy prevalentes en personas con este tipo de virus. Luego ya más raros son las encefalopatías, las encefalitis y sobre todo las complicaciones cerebrovasculares que los pacientes ancianos con factores de riesgo vascular parecen tener un riesgo mayor de presentar complicaciones de este tipo que las personas más jóvenes. Es interesante el estudio retrospectivo que se hizo sobre 221 pacientes de COVID, donde un 5% presentaron ictus isquémico, un 0,5% trombosis cerebral de los senos venosos y un 0,5% una hemorragia cerebral. Volvemos a repetir que son los menos, pero es muy interesante el poder ver estos llamativos datos de esta afectación neurológica. Confilegal, un diario digital, publicó que un 36% de los pacientes por COVID-19 presentan sintomatología y afectación neurológica según un macroestudio. Como informa Pedro Bermejo, médico especialista en neurología, que luego lo vamos a entrevistar, aunque el cuadro clínico de este virus es fundamentalmente respiratorio, en muchos casos se han descrito otros síntomas como cefaleas, como decíamos antes, problemas de olfato y del gusto, afectación de los nervios periféricos y dolores musculares. Correspondiendo los más frecuentes, mareo el 17%, cefaleas el 13%, pérdida del gusto y olfato en un 6 y un 5%. También nos dice que también hay otras series internacionales que registraron un aumento de las mialgias o dolores musculares que llegaba a afectar casi a un 27% de los pacientes, que es un nivel bastante elevado. Dice también el neurólogo que en el caso de los infartos cerebrales es posible que los pacientes que lo han sufrido también estuviesen infectados por el virus por un simple motivo estadístico, al haberse producido una infección de forma tan rápida y a tanta población a la vez.
Se desconoce también lo que ocurrirá a largo plazo, porque existen virus que producen síntomas y complicaciones en el sistema nervioso central o periférico tras meses o años después de producirse la infección. Todavía tenemos que ver cuáles son las consecuencias, que lo mismo luego no son nada, pero bueno, son los datos que tenemos que manejar. Yo ya decía también en el artículo, cuando se me entrevistó, que esta incidencia neurológica de este virus pues tiene igualmente consecuencias desde el punto de vista jurídico, puesto que porque si origina agravaciones de patologías neurológicas, los afectados podrían también acudir a la administración y en su caso los tribunales de justicia a fin de revisar su grado de discapacidad, dependencia o la incapacidad laboral, porque si hay un cuadro que antes se consideraba o alguien tiene un 45%, por ejemplo, de discapacidad ante un cuadro que se ha visto agravado por esta situación, habría que solicitar igualmente una revisión para ver si este grado de discapacidad ha aumentado, al igual que los grados de incapacidad. Hay personas que a lo mejor tienen un grado de total y con este agravamiento pueden solicitar un grado de absoluta si se dan los supuestos. Pero en cualquier caso vamos a proceder ahora a la entrevista con Pedro Bermejo, que va a ser muy interesante y donde le vamos a preguntar estas cosas que están saliendo, estas incidencias y las agravaciones que se producen por esta situación de confinamiento. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Pedro Bermejo, médico neurólogo, presidente de APRODACE, de Profesionales del Daño Cerebral, así como médico de diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Buenos días, pues ahí vamos, un poquito mejor que llevamos bajando las restricciones, pero bueno, todo bien, todo bien. Parece que están mejor los hospitales, menos congestionados, ¿no?, por esta situación. Sí, digamos que hemos tenido una temporada bastante complicada, pero ya se están descongestionando, ya estamos volviendo prácticamente a la normalidad, sí. Bueno, pues te queríamos preguntar, desde Neurolegal, se hacen eco los medios médicos de que el confinamiento está provocando o puede provocar problemas de salud a largo plazo. Entre ellos están también el daño cerebral. Nuestra pregunta es ¿qué pasa con el daño cerebral? ¿El confinamiento cómo puede afectar a las personas que padecen un daño cerebral? Vale, pues el confinamiento nos puede afectar de muchas formas, no solamente a los pacientes con daño cerebral, sino a todos los sujetos normales. O sea, es decir, esto es algo que la población va a terminar pagando, ¿no?, después de unos meses confinados. En primer lugar, desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista psicológico vamos a tener una gran depresión, una gran ansiedad, ya lo tenemos muchos de nosotros. El hecho de estar sin tener libertad, pues desde luego va a hacer que los problemas de depresión, de ansiedad, trastornos psiquiátricos se disparen. En los pacientes con daño cerebral es muy normal que estén más deprimidos, es muy normal que estén más ansiosos, pueden salir mucho menos todavía a la calle. Entonces es muy normal que todos esos problemas psicológicos aumenten. En segundo punto diría la movilidad. O sea, todos nosotros nos estamos moviendo muchísimo menos. El número de pasos que hacemos ha bajado enormemente. Nuestra propia actividad física ha bajado mucho. Eso se asocia en la gente que no tiene ningún tipo de trastorno cerebral, pues a problemas a largo plazo de colesterol, de obesidad, de cambio de hábitos alimenticios, de diabetes, una gran cantidad de problemas. Y justo en las personas con daño cerebral eso es mayor todavía. Precisamente en las personas con daño cerebral que tienen trastornos motores, lo que se recomienda es la rehabilitación motora. Entonces, si les bloqueamos esa rehabilitación motora, ya no solamente en casa, sino que esta gente pues no puede ir a centros especializados a continuar la rehabilitación. Eso, desde luego, es un aumento de secuelas importante a largo plazo. Más problemas aún, problemas como la falta de luminosidad, la falta de vitamina D. Pues todo esto, desde luego, va a traer una serie de cambios en la gente con daño cerebral y lo que va a hacer es que la recuperación sea peor todavía. O sea, vayamos aumentando las secuelas en el largo plazo al no poder rehabilitarlas. Y precisamente de lo que comentabas, ahora con esta emergencia sanitaria se han visto obligados a cerrar muchos centros de rehabilitación. ¿Qué consecuencia tiene esta parada para las personas con daño cerebral en su rehabilitación? Y si finalmente eso será recuperable, aunque hayan tenido que parar un tiempo.
Vamos a ver, desde luego una parada en la rehabilitación es un problema en estos pacientes, puesto que no se van a recuperar, no se van a rehabilitar. Nosotros sabemos que la rehabilitación tiene que ser lo antes posible, después de un ictus, después de un daño cerebral de cualquier tipo, y lo más intensa posible. Si nosotros tenemos una persona que ha sufrido un daño cerebral del tipo que sea, y ese daño cerebral no lo rehabilitamos durante los 3, 4, 6 meses posteriores, esto desde luego no es recuperable. O sea, luego con el paso del tiempo vamos a necesitar una rehabilitación mayor aún, una rehabilitación para intentar cubrir la rehabilitación que no hemos cubierto en los primeros meses. Pero desde luego el cerebro ya no va a estar en la misma capacidad para rehabilitarse. Cuanto antes iniciemos una rehabilitación, desde luego mejores resultados vamos a tener. Con lo cual, si nosotros tenemos una persona que en lugar de haber empezado la rehabilitación en marzo de este año, en marzo de 2020, cuando empezó el estado de alarma, la va a empezar en junio, julio o ya para septiembre, que muchos van a ir entonces, desde luego hay que decir que hemos perdido 6 meses preciosos para hacer una rehabilitación mucho mejor. Y vamos a poder luego, si forzamos, vamos a poder hacer algo, vamos a poder recuperar algo, pero desde luego no vamos a poder recuperar todo lo que hemos perdido en estos 6 meses iniciales. Con lo cual habrá casos de patologías que se van a ver agravadas por esta situación. Pues lamentablemente sí, lamentablemente va a haber patologías que se van a ver agravadas por esta situación porque no han podido hacer la rehabilitación adecuada, porque no han podido cuidarse como se deberían haber cuidado estos meses y porque también va a haber una serie de visitas médicas que se van a ver alteradas. Ya veremos quién responde de eso. Eso ya os toca a vosotros. Pues muchísimas gracias, Pedro. Encantado que estés con nosotros y muchas gracias por tu sabiduría. Pues muchas gracias a vosotros.